Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al acto inaugural del curso de la tribuna Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia, que organizamos con la colaboración un año más del Grupo Abertis. Hoy tenemos el honor de recibir como primer ponente del curso de esta tribuna al señor Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, don Josep Borrell, al que va a presentar, y esto también es un honor para nosotros, el que fuera también Ministro de Asuntos Exteriores, alto representante para las relaciones exteriores de la Unión Europea y exsecretario general de la OTAN, don Javier Solana. Querido don Javier, la tribuna es suya. Pues muy buenos días a todos. No sabía que era la inauguración del curso. Feliz inauguración del curso y que les vaya a ustedes muy bien con este formato tan extraordinario que nos hace madrugar a todos y nos hace ver que todavía la castellana no está arreglada, ¿no? Vamos a ver, me corresponde a mí presentar a Josep Borrell y lo hago con gran alegría. Josep Borrell es un buen amigo mío desde hace muchos años y no solamente eso, es un hombre a quien respeto y respeto mucho. Presentarles a ustedes a Josep Borrell parece un esfuerzo inútil porque todos ustedes le conocen. Pero voy a tratar de ver si puedo dar unas pinceladas de un Josep Borrell menos conocido quizá, o al menos poner esas pinceladas juntas de forma que pinten el cuadro de una manera distinta al que están ustedes acostumbrados a ver. Yo quiero recordar, para empezar, que Pepe Borrell, lo voy a llamar así alguna vez, nació en un pueblecito de 3.000 habitantes en la montaña de Lérida. Es, por tanto, un hombre de campo, de montaña, y un hombre que no ha olvidado esos orígenes suyos. Pepe es un activista desde el punto de vista físico, un deportista, un amante de la naturaleza. A mí me extenuaba cuando andábamos a velocidades largas y rápidas la Sierra del Guadarrama durante más de 3 años. Por lo tanto, es un hombre muy particular, porque si un día tienen ustedes que buscar a Josep Borrell y no funciona el gabinete telegráfico y no funcionan los mecanismos normales para buscar a una persona importante perdida, no lo duden, está en el monte. Está andando en algún país, allí donde esté, no estará en la ciudad, estará siempre pegado a lo que para él es fundamental, que es el monte, la montaña, el aire, la naturaleza, que es tan importante que en estos momentos los políticos también quieran a la naturaleza. La segunda idea que me gustaría decir de Pepe es que es un hombre de ciencia. Y aquí me voy a parar un momento, porque me parece que es importantísimo que en estos momentos en que vivimos haya en puestos importantes de la gestión pública nacional o internacional a personas que tienen ese sentimiento que la ciencia da, el conocimiento de la ciencia da, que es el rigor. Si algo falta en este momento en nuestro mundo, seguramente es rigor. Y Pepe es un hombre que a veces puede ser hasta pesado con el rigor, pero hay que agradecerle que ha sido un hombre siempre riguroso. Insisto, en los momentos en que vivimos, nacionales e internacionales, creo que el enfrentarse con los problemas con rigor es fundamental. Él le dio por ser ingeniero, y además no un ingeniero cualquiera, le dio por ser ingeniero aeronáutico, que sin duda ninguna, desde el punto de vista de la dificultad, de la matemática que requiere diseñar los aviones, etcétera, requiere un paso más arriba que un ingeniero de minas, que tiene que dar un paso más abajo. Pero el que nos haya enseñado
el que quiera enseñarnos a transportarnos por los aires, a mí me parece una cosa extraordinariamente genial. Sabía tanta matemática que decidió hacerse matemático. Y sabía ya tanta matemática que decidió hacerse economista. Por lo tanto, tiene, desde el punto de vista de su rigor y su amor a la ciencia, más que probada su experiencia. Lo tercero que quisiera decirles es presentarles al político. Y al político ustedes se lo imaginan hoy, pero yo me lo imagino en el año 1975, por ejemplo, año muy importante para la historia de España. Yo era muy amigo de Pepe, Pepe era muy amigo mío, y vivíamos en un pueblecito de la provincia de Madrid. Ese pueblecito se llama Majadahonda. Y en Majadahonda, Pepe y yo, y algunos más, que alguno está por aquí también, vivíamos en un pueblo donde paseábamos por un lugar donde no había aceras, donde las vacas no estaban, pero las ovejas sí, alguna cabra perdida también por allí. Y ese pueblo, de ese pueblo, yo quiero decir que las elecciones primeras municipales de 1990, desde el 79, José Borrell fue concejal de ese pueblo. Y ya no dejó nunca de estar enganchado en política, pero empezó desde muy abajo, de concejal de un pueblo de 3.000 habitantes, entonces tenía Majadahonda, hoy es entre Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y algún pueblecito de las cercanías de Barcelona, como los tres pueblos de una renta per cápita mayor de España. Un año es uno, otro año es el otro es el otro. Se turnan, pero están entre los tres pueblos más importantes desde el punto de vista de la renta per cápita de España. Ese pueblo alguien lo cambió y desde luego empezamos nosotros a cambiarlo. La cuarta cosa que quería decir es que no solamente fue concejal, sino que fue también delegado de Hacienda de la primera preautonomía de esta comunidad. La Comunidad de Madrid, cuando empezó, un poco en una diputación provincial, luego una preautonomía, y llevando la hacienda de esa preautonomía también estaba José Borrell. Por lo tanto, ha empezado su vida política muy pegada a la realidad. El ayuntamiento, la comunidad autónoma. Más adelante, ya saben ustedes, su discurrir es un discurrir importantísimo que le ha llevado hasta ser ministro dos veces del Gobierno de España en varias carteras, todas ellas llevadas a cabo con muchísima distinción. Paso a la cuarta cosa, a la cuarta carácter que me gustaría mirar de Pepe. Pepe es un europeo. Y me parece que es muy importante también que lo subrayemos. No solamente es un político nacional de primera división, sino que es un político europeo de primera división. Y en este momento en el que vivimos también, que en nuestro país haya en la dirección de su política internacional una persona con las características que he dicho y además con este sentimiento europeo, creo que tenemos una suerte extraordinaria. Pepe Borrell ha sido presidente del Parlamento Europeo, por aquí está Enrique Barón, que también lo fue, pero Pepe Borrell, además de ser presidente del Parlamento Europeo, fue un director del centro más importante de investigación que tiene la Unión Europea, que está en Florencia, donde la esencia de lo que sería más útil, en principio, para el buen funcionamiento de la Unión Europea, se hace allí, se analiza allí, se estudia allí. Y él fue el director, presidente de esa institución varios años. ¿Qué más le podría decir yo? ¿Por qué es importante que Pepe esté aquí con nosotros hoy, no solamente presentándose como lo que es, como persona, sino también como ministro de este Gobierno de España? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? Vivimos en un mundo complejo, muy difícil de agarrar, muy difícil de atrapar, donde es fundamental alguna de las virtudes que yo he señalado que Pepe tiene. La primera, el rigor. Si no analizamos los problemas con rigor, si nos dejamos llevar por todas las, no diría patrañas, pero todas las falsas verdades que aparecen, por todas las personas que aparentan ser lo que no son, por todas las ideas o por todas las palabras que ha sido robado su sentido profundo y que quieren significar para algunos lo que no significan, y en ese sentimiento nos encontramos en una situación tan difícil para comunicarnos entre nosotros. Pues eso, yo creo que una persona con el rigor
que tiene Pepe. Una persona que tiene esa fuerza que le sale de dentro, también pegada a su gran vitalidad y resiliencia física. Yo creo que es fundamental, Pepe, que sigas estando donde estés. Y aquel que te nombró donde estás ahora, yo creo que hay que felicitarle, porque eligió lo mejor que podía encontrar para este momento de España. Una España con muchos problemas, una España que Pepe conoce bien, una España que no está muy lejos en su corazón, de sus montes, de su pueblo, de Lérida, pero que también sabe que hay otros pueblos en España, que sabe que hay ciudadanos en Andalucía, que sabe que hay ciudadanos en Extremadura, que sabe que hay ciudadanos en Polonia, que sabe que hay ciudadanos en otros países, vea el embajador italiano, otros ciudadanos en Italia, que también están en estos días, bien con unos días difíciles también. Ánimo, Antonio, que ha sido el embajador, mucho ánimo para tu país también. Pero donde hay populismo, donde hay movimientos pseudo-identitarios, donde hay una falta de respeto por los hechos, donde las noticias las damos el calificativo de fake, de falsas, no hay nada mejor que tener una mente clara, tener un enfoque riguroso de las cosas y tener el coraje de hablar con las palabras diciendo lo que palabras significan y empezar a desnudar de lo que han robado del significado de las palabras. Y me parece que para eso una persona como tú es para todos, o debe ser para todos, una alegría. Este país no le gusta mucho reconocer a los vivos, tampoco a los muertos, pero a los vivos no les gusta reconocerlos mucho cuando están vivos. Pepe es una persona que deberíamos reconocerle, deberíamos ayudarle y deberíamos darle el cariño y el apoyo que su vida, que hemos vivido o que hemos visto, desde luego merece. Pepe es un hombre decente y si me parece, o si no me equivoco, todos los que estamos aquí desearíamos que tuviéramos en puesto de responsabilidad a mujeres y hombres decentes. Y me acabo. Decía Hegel que el hombre de acción es un hombre, o la mujer de acción es una persona que sufre. Decía que la acción era una lágrima derramada sobre la necesidad. La necesidad de lo que hay que hacer porque es necesario, pero al hacerlo no llegas a alcanzar el ideal. Y esa tensión entre lo que hay que hacer, pero que sabes que no va a ser el ideal, que queda mucho todavía por recorrer, es lo que un buen político tiene que hacer para dar un paso y otro paso y otro paso. Pues con Hegel te dejamos, Pepe. Señoras y señores, no voy a citar por orden jerárquico autoridades y amistades, porque son dos conjuntos disjuntos que son imposibles de ordenar, pero sí quiero agradecer enormemente las palabras de Javier Solana. Solo por escucharle, a él, vale la pena que hayan venido ustedes aquí, y no para escucharle los elogios propios de un amigo, sino para escuchar su voz, que transmite su larga experiencia de hombre público y de hombre comprometido con la política internacional. Javier, muchas gracias por haberme querido presentar. Muchas gracias por los tiempos que hemos compartido. Cuando nos fuimos a vivir a Majadahonda, había casas y no había calles. El que entonces era el padre de mi mujer, francés, arquitecto francés, cuando vino a visitarnos, me dijo: qué raros son ustedes, primero construyen las casas y después hacen las calles. Bueno, ese después solía tardar bastante, ¿no? O sea, era la urbanización salvaje, y cuando uno ve la Majadahonda de hoy y la compara con la de ayer, no puede por menos de recordar la acción transformadora de la política. A mí me tocó, como concejal de Hacienda, empezar esa transformación. Y recuerdo cuando empezamos
a expropiar terrenos que hoy son parques y avenidas, y construimos una ciudad con una alta calidad de vida pensada racionalmente, con un alcalde, José María Rodríguez Corralado, que quiero recordar. Y desde entonces aquello se convirtió en un lugar donde se asentó una población de renta media alta y cada vez más alta, y la consecuencia es que los socialistas, que tuvimos mayoría absoluta durante muchos años, hoy somos una fuerza política residual. Bueno, esto demuestra que la política también es el reflejo de la sociología, ¿no? En fin, no les voy a hablar de Majadahonda, pero sí quiero recordarte, Javier, que cada vez que voy por el Llang Negre, allí cerca de Boí-Taüll, me acuerdo de esa travesía que hicimos desde el Valle de Arán hasta el Valle de Boí, donde pusimos a prueba nuestras fuerzas. Y tantos recuerdos que debo agradecerte y tantos consejos, porque en fin, no voy a perder más tiempo en los recuerdos que compartimos con Javier, porque quizá no sea el momento de hacerlo, pero les aseguro que son muchos y muy buenos. Señoras y señores, yo tengo el honor y la responsabilidad de ser titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Se llama así. El nombre podría ser más corto, podría ser Asuntos Exteriores, porque la cooperación evidentemente es un asunto exterior, no cooperamos con nosotros mismos, ¿no? Y la Unión Europea también es un asunto con otros, aunque también es un asunto de dentro. Pero el presidente del Gobierno insistió en que Unión Europea apareciese en el título del Ministerio para demostrar la importancia trascendental que concede al proyecto de la Unión Europea, que quedó muy claro ayer en su intervención, para celebrar los 100 días de Gobierno. Lo dijo y de forma muy clara. El proyecto europeo está en el corazón del proyecto político del Gobierno socialista. Y la Unión Europea no es un asunto del exterior. Todas las políticas interiores están condicionadas por la Unión Europea y haré referencia a ello. 3 pilares, pues: la política exterior en general, la Unión Europea y la cooperación. Y renuncio de entrada, y ustedes lo comprenderán, a darles un máster acelerado de geopolítica en 30 minutos, que es el tiempo del que dispongo, y por lo tanto no voy a hacer la vuelta al mundo explicando en cada caso qué política tenemos con cada quien, porque sería una tarea imposible de cumplir, ustedes se aburrirían y no habría tiempo para las preguntas. De manera que haré un salto de un tema al otro, los que me parecen prioritarios, aunque luego siempre habrá que me diga, no hablo de aquello, no cito a lo otro. Pues sí, me dejaré infinidad de cosas en el tintero. No porque no prestemos una atención en el Ministerio continuada a todos los problemas. Yo a veces añoro que hubiera sido verdad lo que dijo Fukuyama, ¿no?, de que la historia se acabaría y viviríamos en un estado estacionario, sin sobresaltos, un mundo pacificado, donde no aparecerían fuerzas oscuras que alteraran equilibrios, basado en la democracia liberal y la economía de mercado. A veces lo añoro, que la historia se hubiera acabado, o por lo menos que viviéramos en un estado estacionario, no lleno de sobresaltos como vive un ministro de Asuntos Exteriores y todo su equipo, al que quiero agradecer enormemente a las personas que en el Ministerio se han puesto a trabajar con el nuevo ministro, y quiero reconocer el extraordinario capital intelectual que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores con sus funcionarios, a los que probablemente no sacamos todo el jugo que podrían aportar. No, la historia no se ha acabado. No vivimos en un mundo instalado en una feliz indolencia. En eso se equivocó Fukuyama. Probablemente se equivocará menos con su nuevo libro sobre el papel de la identidad en la política. Identity y la política del resentimiento, que acaba de salir, y con eso enlaza con la aparición en la política internacional y nacional también del factor identitario. Si en los años 80 y 90 era la economía, acuérdense aquello de que es la economía estúpido, que Clinton llegó al poder, hoy podríamos decir es la identidad estúpido, porque los factores identitarios juegan un papel extraordinariamente importante y lo harán cada vez más en la construcción europea, en los equilibrios internacionales, en la política de cada país, como tendré quizá ocasión de referirme. En su libro, La búsqueda de la dignidad y la política del resentimiento refleja el impacto tremendo que está teniendo en nuestras sociedades y en la escena internacional la reafirmación de lo que nos hace diferentes frente a lo que nos une.
frente a una globalización caracterizada por una uniformización cultural. Permíteme una muy breve digresión por aquello de darle un toque académico a la cosa. Este siglo, el XXI, va a ser el resultado, también en la escena internacional, de la compleja interacción sobre nuestras sociedades y nuestras economías de 6 factores que restringen y condicionan nuestro marco de acción. Lo dice el economista francés Lorenz en otro libro de actualidad. 3 factores llevan ya años actuando, no son nuevos, pero sus efectos no se han acabado. La financiarización acelerada de la economía mundial, que están mostrando sus efectos desestabilizadores. La explosión de las desigualdades, de sobra conocida. La transferencia masiva de actividad económica, especialmente industrial, desde los países de la OCDE a los países emergentes. Nunca en la historia se había producido una transferencia de actividad de estas características en menos de 70 años. El panorama de la geoeconomía mundial ha cambiado radicalmente. Y los otros 3 factores todavía están desplegando sus efectos y sus consecuencias son más difíciles de discernir, pero serán tremendas. Primero, el envejecimiento de la población, especialmente en los países desarrollados, con sus consecuencias en la economía y en la sociedad. Segundo, la nueva oleada de innovaciones tecnológicas. Y tercero, el descenso a largo plazo de la capacidad de ahorro, con el consiguiente impacto en las posibilidades de inversión para suministrar infraestructuras y servicios a la población creciente a escala mundial, no la nuestra, pero sí, por ejemplo, la africana. En este panorama, España aborda sus retos presentes y futuros con confianza, como un país moderno, abierto al mundo, tolerante, con una economía que se recupera de una dura crisis, con recursos humanos calificados y con un asentado Estado de Derecho. Creo que es importante decirlo porque hay que decir también que nuestra imagen internacional se ha visto seriamente dañada, sobre todo en Europa y en el mundo anglosajón, por una propaganda difundida por el movimiento independentista catalán con el apoyo activo de las instituciones de la Generalitat, lo que obliga a mi ministerio a dedicar parte de su tiempo y de energía a corregir ese mensaje y a recomponer nuestra imagen. Lo estamos haciendo porque es parte de las obligaciones de un ministro de Asuntos Exteriores enfrentarse a la imagen de su país en el mundo cuando esta imagen está, como les digo, seriamente dañada y mi experiencia personal así me lo ha mostrado. Y algún éxito estamos teniendo y les aseguro que el Estado no va a perder este combate. Hace poco tiempo el secretario general del Consejo de Europa, ni más ni menos, proclamaba alto y claro públicamente que el enfoque del gobierno español en la cuestión catalana, defendiendo la Constitución y su aplicación, era adecuado y que no tenía ninguna duda sobre la actuación de la justicia española ni sobre el carácter del Estado de Derecho y de la separación de poderes que hay en España. Que lo diga yo no tiene mérito, que lo diga el secretario general del Consejo de Europa, que es la institución encargada de velar por los derechos humanos, creo que tiene una importancia que merece la pena resaltar porque esa imagen, ese mensaje no ha trascendido tanto como hubiera trascendido si hubiera dicho lo contrario. Y en ese tema seguiremos teniendo que dedicarle esfuerzos porque para un país la amenaza de secesión de una parte importante de su territorio y su economía es algo que lógicamente debe preocupar a su política exterior. He dicho que hay 3 pilares, la cooperación, Europa y la política exterior en general. Déjenme que empiece por la cooperación, que seguramente no es aquello que más llame la atención, pero que es un compromiso de este Gobierno y del que el presidente del Gobierno ha hecho en muchas ocasiones una referencia clave. España es el país que más ha bajado su participación en el esfuerzo de cooperación en el mundo, ha perdido el 75% de su capacidad económica entre los años 2000 a 2017. En el 2009 llegamos al 0,46%, el punto más alto alcanzado en nuestra historia. En el 2015 descendimos al 0,12%, lo que significa que hemos vuelto a las cifras de antes prácticamente de la transición económica. Hemos vuelto a 1980. Cuando yo era ministro de Obras Públicas, en mi despacho, veía la Castellana llena de tiendas de campaña de los asentamientos de gente joven que protestaba y exigía que España llegara al 0,7%.
Los gobiernos de entonces hicieron un gran esfuerzo y llegaron al 0,46. Ahora estamos en el 0,13 y no veo a nadie acampado en la Castellana protestando por este esfuerzo tan escaso ni reclamando más. Sí, los hay, algunos, pero no están llenando desde la Castellana hasta Colón la gran arteria madrileña, como ocurría entonces. Algo ha cambiado también en la percepción y en las prioridades sociales. La crisis ha pasado por aquí y eso también ha hecho cambiar la percepción de lo que era urgente y necesario. Estos recortes han tenido un impacto negativo en la presencia internacional de España y hemos perdido el papel protagonista que tuvimos en su día en algunos programas de las Naciones Unidas. Pero el deterioro ha sido también cualitativo. Cuando una organización como la ECID pasa de tener un presupuesto de casi 1.000 millones de euros a alrededor de 240, es evidente que cunde inevitablemente un cierto desánimo entre las personas comprometidas con el trabajo de la cooperación, que no es solo un trabajo, sino también en alguna medida una vocación. Y comprendo que los profesionales que, por cierto, trabajan en condiciones a veces muy vulnerables en el exterior, hayan sentido un cierto desánimo, así como el hecho de que una falta de consenso y diálogo político haya hecho de que los planes directores tengan que ser urgentemente revisados para sentar nuevas bases a la cooperación española, que me gustaría que fuese uno de los símbolos, uno de los objetivos fundamentales de mi paso por el Ministerio de Asuntos Exteriores, no solo por los recursos, que dependerán obviamente de los equilibrios y prioridades presupuestarias, sino también de nuevos enfoques a la política de cooperación. Y quiero ahora rendir un pequeño homenaje a la gente de este ministerio que está trabajando en las oficinas consulares para prestar un servicio desconocido y a veces criticado, y que también tenemos que reforzar, porque las cifras son también extraordinarias. Tenemos en el extranjero 3 millones de españoles, de ellos unos 1.100 en la cárcel en condiciones inhumanas, 15 millones de personas, ciudadanos de este país, viajan cada año fuera. Nuestras oficinas consulares expiden casi 300.000 pasaportes y hacen casi 100.000 registros en el registro civil. Están mal dotadas de personal y de servicios. Los trabajadores locales tienen unas retribuciones que no son dignas de lo que predicamos desde el Gobierno en lo que a relaciones laborales se refiere. Y este será también un objetivo importante, que los servicios consulares cumplan cada vez mejor su tarea de proteger a los españoles en el extranjero, que por cierto solo vota el 5% de ellos, después de una ley que hizo bajar del 35% de participación al 5% de participación, lo cual es todo menos positivo para el ejercicio democrático de nuestros conciudadanos en el extranjero. No tengo tiempo de extenderme más en todo lo que me gustaría hablar sobre la cooperación, la imprescindible cooperación con los desequilibrios, para luchar contra los desequilibrios mundiales, pero créanme que es un tema poco noticiable y, sin embargo, extraordinariamente importante para un ministerio que lleva ese nombre. Sobre el mundo mundial, sobre la política exterior con carácter general. Comprenda, ayer estaba cenando con el ministro de Exteriores de Libia, una cena apasionante, explicándonos cómo se ve el problema migratorio desde el otro lado. Nosotros lo vemos desde el nuestro y naturalmente no nos preocupa tanto el suyo, ¿no? Y les aseguro que fue muy ilustrativo cuando te explica cómo, si ustedes tienen muchos problemas con los migrantes, nosotros también tenemos 750.000 emigrantes ilegales vagando por las calles de Trípoli, aparte de los 35.000 que tenemos retenidos en centros de retención gracias a los acuerdos que hemos pasado con ustedes, pero tenemos 750.000 en Trípoli, solo un país de 9 millones de habitantes, en las situaciones en las que está. De manera que deberíamos ver el problema en toda su complejidad y desde todas sus perspectivas, y no solamente desde la nuestra. Es inevitable que todo el mundo sea prisionero de su realidad, pero hay que tener en cuenta la de los demás si queremos encontrar solución a los problemas. ¿De qué hablar de la perspectiva mundial? No les voy a hablar de China, lo importante que es, ustedes lo saben de sobras, ni el desembarco que está haciendo en África. Cualquier político europeo que se precie, cuando habla de África le viene inmediatamente a la boca un plan Marshall, ¿no? Se ha convertido en una especie de muletilla con la que tratamos de exorcizar los problemas. Lo que hace falta es un plan Marshall para África. Sí, vale, de acuerdo. ¿Ha puesto usted en euros de hoy el importe de los dólares que desembolsaron los americanos de ayer para saber
de qué estamos hablando, porque si lo hace se dará cuenta cuán lejos estamos de la posibilidad de llevar algo parecido a eso en la práctica. En cambio, los chinos no hablan de Plan Marshall, simplemente aparecen diciendo aquí hay 65.000 millones de dólares ready para invertir en infraestructura sin ninguna clase de condicionalidad. Y les aseguro que a su llamada acuden todos los jefes de Estado africanos porque saben que el actor económico que va a determinar el futuro de sus países es hoy más China que Europa. Estamos sin duda perdiendo una gran oportunidad en un gran continente, oportunidad como es África, fruto de nuestra desunión y de nuestra miopía. Pero no les voy a hablar de China, ni del sudeste asiático, ni de tantos temas de los que se podrían decir cosas que ustedes ya saben. Pero algo que no puedo evitar es hablar de América Latina. Es hablar de América Latina porque después de Europa o junto con Europa es la prioridad de nuestra política exterior. Eso también suena a frase hecha, pero ¿qué gobierno no lo ha dicho, verdad? Pero entre decirlo y hacerlo hay un trecho. El presidente del gobierno ha querido mostrar con su viaje relámpago por América Latina la importancia de esta relación, una relación a la que queremos volver con más fuerza desde la cooperación y desde la implicación con los actores sociales y políticos. Pero la América Latina y el Caribe de hoy es mucho más diversa, mucho más compleja, mucho más conectada con el mundo que la América Latina que tenemos en nuestro imaginario colectivo. Una política bilateral con América Latina bien informada requiere adaptarnos a la realidad y a la agenda de cada país. Y en casi todos los países latinoamericanos se está produciendo una transformación sociológica con un ascenso de las clases medias y una expresión del malestar del ciudadano frente a sus élites. Todos los datos lo dicen. 80-90% consideran que las reglas económicas ya están amañadas a favor de los ricos y de los poderosos. Estamos hablando del continente más desigual y más violento del mundo, pero también donde hay más oportunidades para España por nuestra capacidad de actuar cultural, histórica y por los lazos económicos que ya tenemos, siempre que entendamos que en esos países se está produciendo la misma revolución sociológica que se vivió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de clases medias que ya no admiten ser gobernadas como antes, por gobiernos corruptos e ineficientes, y que las democracias formales, si no aportan respuestas efectivas a los problemas sociales, acaban siendo desdeñadas por gente que lo que quiere es respuestas concretas y operativas a sus problemas de vida. El 70% de los estudiantes universitarios en América Latina vienen de familias que acceden por primera vez a la educación superior. Eso me recuerda a mi pueblo, cuando yo fui de los primeros que iban a la universidad. Dios mío, la universidad, una cosa que estaba muy lejos y que era muy difícil de acceder, ¿no? Bueno, pues en América Latina el 70% de los estudiantes vienen de familias que por primera vez tienen un hijo en la universidad. Pero 1 de cada 5 de estos jóvenes ni estudia ni trabaja. Y allí se produce una confluencia de aspiraciones crecientes en cuanto a empleos dignos y movilidad social en sociedades que están todavía bloqueadas por los peores índices de desigualdad económica. Por lo tanto, riesgos y amenazas para la democracia, con organizaciones regionales que no están a la altura de su compromiso. Ustedes saben la situación de violencia en Nicaragua, en Guatemala, donde se va a celebrar próximamente, y saludo a la secretaria general iberoamericana, la próxima cumbre. En todas partes hay problemas, pero cada una de estas crisis abre una posibilidad para una política más activa por parte de España y de la Unión Europea. Pero también aparecen opciones electorales que capitalizan con éxito el malestar ciudadano y hacen que el populismo radical no sea solo un problema europeo o estadounidense. Hablamos mucho de Venezuela, ciertamente, es un gravísimo problema al que no sabemos cómo abordar, pero América Latina no es Venezuela, no es solo Venezuela. América Latina es un continente joven y lleno de perspectivas, tiene la cohorte de población entre 15 y 25 años más alta de su historia, hay países que han enlazado directamente con el desarrollo, algunos aprovechando de las materias primas, del boom de las materias primas y otros sin eso, y otros no han enganchado con ninguna clase de crecimiento sostenible ni en lo social ni en lo económico, pero hay oportunidades gigantescas para llevar a cabo una política activa que no puede ser solamente española, sino que debe también involucrar a la Unión Europea. Y eso también será mi trabajo, hacer ver a los europeos que América Latina existe. Es complicado para un lituano pensar en términos venezolanos, pero pues probablemente igual como para un español tomar clara conciencia de lo que significan los riesgos que vienen de la frontera este de Europa. Pero tiene que ser Europa toda entera quien entienda que América Latina es hoy
parte del Occidente. Seguramente Europa y América Latina comparten hoy más esa característica después del cambio radical que se está produciendo en las actitudes de los Estados Unidos. Estados Unidos, la relación transatlántica. Esta es otra parte de nuestra historia en política exterior. ¿Qué duda cabe que la relación transatlántica ha cambiado? Ha cambiado porque Estados Unidos tiene un presidente que prioriza su política comercial a su política de alianzas. Es la primera vez que se oye un presidente de Estados Unidos. Javier, tú seguramente en los puestos que has ocupado no has visto nunca a un presidente de Estados Unidos diciendo bueno, hasta ayer me salía a cuenta defenderles porque eran ustedes buenos clientes, pero ahora no me sale a cuenta defenderles porque ustedes no me compran. O sea, compran productos. Esta relación entre defensa y comercio, una relación que es un tanto insana y que aparece por primera vez en nuestra relación, refleja, en mi opinión, una divergencia que viene desde hace un cierto tiempo. No creo que todo sea consecuencia de Trump y que se acabe con la era Trump, que algún día acabará. La desaparición del enemigo común, la fortaleza de la Unión Europea como institución cada vez más consolidada, ha hecho que nuestra relación se haya desequilibrado. Y ahora, decía Kissinger el otro día, a lo mejor resulta que los tuits de Trump son las trompetas que anuncian una nueva oportunidad para Europa, porque le van a obligar, quieran o no, a asumir sus propias responsabilidades o, como decía el ministro alemán de Exteriores, a construir su propia capacidad estratégica. Y creo sí que ciertamente los europeos tenemos que aprovechar esta oportunidad para actuar como contrapeso de los Estados Unidos cuando crucen líneas rojas, nuestras líneas rojas, por ejemplo, el tratado nuclear con Irán, está claramente que eso va en contra de nuestros intereses, decisiones tomadas unilateralmente, echando por la ventana el trabajo de muchos años, entre ellos el tuyo, Javier, que perjudica nuestra estabilidad, a nuestra seguridad, a nuestros intereses económicos, y que, por lo tanto, haremos todo lo posible para que este tratado siga vivo, le guste o no le guste, y que cuando se retiren, Europa estará dispuesta a cubrir el vacío que deje su retirada, por ejemplo, en Oriente Medio. Y eso implica una relación más equilibrada, con más capacidad por nuestra parte y con más voluntad de aparecer como un actor que sea capaz de distanciarse de las posiciones americanas allí donde diverjan. Y estoy pensando en Oriente Medio, en Israel, en Palestina, donde debemos, en nuestra opinión, de mantener una posición cada vez más autónoma. El tema de la situación del conflicto entre Israel y Palestina está también sobre la mesa del presidente del Gobierno y estamos pensando de qué manera podemos impulsar en la Unión Europea una actitud mucho más proactiva que salga out of the box de la política norteamericana. Nosotros estamos comprometidos con la gobernanza global. Sabemos que los grandes problemas del mundo no se pueden resolver por ningún país. Lamentamos profundamente que Estados Unidos se repliegue de todos los acuerdos multilaterales que afectan a nuestro futuro, empezando por el cambio climático. Y la única forma de reaccionar frente a ello es una Europa más unida, más fuerte, para hacer frente a esos problemas internacionales en los que los americanos, lamentablemente, parece que consideran que o no son problemas, o que no les corresponde a ellos resolver, o que les da igual cuáles sean sus consecuencias. A nosotros no nos da igual, reconocemos que son problemas y queremos participar colectivamente en su solución. Y en eso España, permítanme, desde todo punto de vista, el cambio climático, la seguridad, la defensa, la intervención militar en misiones de paz. Y déjenme, ya que tengo aquí a uno de los grandes impulsores de estas misiones de paz, recordar otra cosa de la que nos deberíamos sentir orgullosos. Nuestro país, España, es el primer contribuyente en número de efectivos en las 16 misiones civiles y militares que la Unión Europea tiene actualmente en marcha. Somos el primer país que contribuye a las misiones militares y civiles que la Unión Europea tiene actualmente en marcha. Y eso nos debería permitir jugar en la política exterior de seguridad y de defensa un papel importante. Y luego, finalmente, tengo que hablarles de Europa, que quizás sea la parte más fácil y a la vez más difícil.
porque el presidente del Gobierno, como les decía, ha colocado el proyecto europeo en el corazón de su proyecto político, pero hoy el proyecto europeo se enfrenta a una serie de problemas que nos hacen decir que está en una crisis existencial. Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El día siguiente de la non nata Constitución Europea también lo dijimos, siempre estamos en crisis existencial, pero eso parece que es más crisis y más existencial que otras. El mundo ha cambiado, de repente el señor Trump nos dice abiertamente que se declara, no sé si utilizar la palabra enemigo, pero desde luego no amigo de Europa. Y no tiene pelos en la lengua a la hora de decir que este invento, que es el colmo del multilateralismo, no le gusta. Y para nosotros, precisamente porque es el colmo del multilateralismo, nos gusta. Nos gusta y vamos a intentar seguir construyéndolo sabiendo que sobre ella pesan amenazas nuevas que vienen de dentro y de fuera. Hay como una especie de tormenta perfecta, ¿no? 2008-2009, la crisis económica y del euro, que creó una división entre el norte y el sur de Europa, países deudores, países acreedores. Y a partir de 2015, la crisis de la migración y demanda de asilo. Problemas económicos por un lado, problemas identitarios por otro. Los problemas económicos han dividido Europa en dos mitades, los problemas identitarios también. Y hoy nos encontramos entre lo que podríamos llamar una división que se plasmará claramente en las próximas elecciones europeas, entre una parte de Europa, la parte carolingia más España y Portugal, que defiende una Europa abierta, que defiende las democracias liberales, que sabe que no puede recoger a todos los que quisieran venir a vivir aquí, pero que tiene deberes y compromisos de asilo y de defensa de la ciudadanía, y de los ciudadanos de otros países que piden nuestro auxilio y protección. Y por el otro lado, un bloque que se está organizando en torno, si puedo ponerle nombres propios, a Italia y Hungría y otros países del este, que tienen otra visión de Europa, otra visión de su apertura al mundo, otra visión de su relación con los problemas migratorios. Creo que hay una idea que hay que tener bien presente. Se acabó el consenso pasivo. Europa se ha hecho hasta hace poco con una especie de laissez-faire de los ciudadanos y casi un cierto despotismo ilustrado de las élites, ¿no? Europa no ha sido nunca el resultado de los pueblos enardecidos, ha sido minorías ilustradas las que han defendido el proyecto europeo y este ha sido el resultado de negociaciones entre gobiernos y visionarios, ¿no? Que vieron el futuro y quisieron construirlo, a veces sin decir claramente dónde iban, porque si lo decían la gente no los quería seguir. Bueno, esta especie de consenso pasivo, esto se ha acabado. Se ha acabado porque la Unión Europea está tocando fibras demasiado sensibles para que la gente diga, bueno, vayan haciendo que esto parece que funciona. Primero porque parece que no funciona en algunas cosas y segundo porque el vayan haciendo está haciendo cosas que afectan directamente a cuestiones muy sensibles de la soberanía y de la identidad. Y por lo tanto, si queremos que el proyecto europeo no acabe o no se deshilache, habrá que llamar a la ciudadanía y convencerle de la trascendencia que tiene ese proyecto histórico que nos ha aportado 70 años de paz, pero que ya no es la paz un elemento movilizador, sino que tiene que ser la única respuesta posible que los europeos tenemos frente a la movilización, frente a la globalización. Y eso va a requerir una enorme pedagogía por parte de los responsables políticos. Las próximas elecciones europeas serán trascendentales, porque de ellas puede salir un Parlamento profundamente desequilibrado hacia el lado eurofóbico o euroscéptico, y porque la migración va a ser el objeto fundamental de esas elecciones. Y los problemas migratorios, como decía antes, es la identidad, estúpido, son mucho más difíciles de resolver que los problemas del euro. El euro, a fin de cuentas, decir eso después del sufrimiento social que ha producido la crisis del euro parece una insoportable banalización. A fin de cuentas, dicho en Grecia, que por cierto acaba de volver al mercado de capitales, pero de cuya sostenibilidad de deuda todo el mundo tiene muchas dudas. Pero bueno, el euro, a fin de cuentas, con dinero y reformas institucionales diseñadas por tecnócratas, hemos salido del problema. Pero los temas identitarios no son tan fáciles de resolver. Y cuando la gente se ha sentido desprotegida
porque muchos ciudadanos se han sentido desprotegidos, se han vuelto hacia aquello que más conocen, a lo que tienen más cerca, que es el Estado-Nación. ¿Protege Europa? Pues no parece, o no lo sienten así. Más bien parece que Europa sea el caballo de Troya de mecanismos liberalizadores que ponen en riesgo sus condiciones de vida. Y ese, unido al de la emigración, es un discurso fácil de hacer que prende en las conciencias de aquella parte de la población que han sido los perdedores de la globalización. Nosotros no. Casi todos los que estamos aquí somos nómadas cosmopolitas. Somos gente a los que la apertura, el viajar sin pasaporte, no tener que cambiar de moneda, nos facilita la vida. Y la migración también, porque de alguna manera es un suministrador de servicios a bajo coste. Pero hay otra parte de la población que no son nómadas cosmopolitas, que son los que han votado a favor del Brexit, que están anclados en el territorio, que no viajan y por lo tanto no se benefician de las posibilidades de viajar más rápidamente que tenemos nosotros, que han generado una dinámica de resentimiento en contra de un sistema político del que creen ser víctimas. Y eso ha alimentado movimientos políticos. Miren, Italia y Francia, por poner dos ejemplos, se suman los votos de los partidos antieuropeístas en distintas graduaciones, son más del 50% del voto en los dos países. De manera que tendremos que trabajar por crear un consenso constructivo. El laissez-faire, laissez-passer, que esto parece que funciona, vayan tirando, no, se acabó. Ahora hay que convencer a la gente de la necesidad de construir Europa para sobrevivir en el mundo global y para que cada uno de nosotros no sea un pequeño enano en una geopolítica dominada por los dos grandes mastodontes que son China y Estados Unidos, en los cuales nuestra cultura y nuestra civilización puede acabar siendo irrelevante. Y ese creo que es el mensaje dirigido al corazón y a la inteligencia de los europeos que todos tenemos la obligación de hacer en las próximas elecciones, más allá de las diferencias ideológicas que nos encuadren a unos y a otros. De lo contrario, este proyecto puede fenecer o diluirse. Y eso sería una tragedia para la historia. Eso sí que sería el fin de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier, por la presentación. Muchas gracias, ministro, una vez más. Tomás Martínez ahora le pregunta... Lo difícil, ¿no? Ahora, no, yo creo que lo va a aprobar usted con laude. Tomás Martínez dice, ¿qué puede decirnos de la golfista española hallada muerta en Estados Unidos? Eva Pellegrí, de TV3. ¿La conquista de qué? Golfista, la golfista muerta en Estados Unidos. Parece ser que se ha hallado su cadáver en las últimas horas. Eva Pellegrí, de TV3, ¿cómo se ha resuelto el caso de las familias atrapadas en Kiev con bebés de gestación subrogada? ¿Se continúa aconsejando a los españoles que no emprendan un proceso de ese tipo ni en Rusia ni en Ucrania? No tengo, como les digo, lamento mucho la muerte de esta golfista, pero a las 9 de la mañana no tengo más información que la que ustedes pueden tener a través de los medios. Están aquí mis colaboradores en el Ministerio, que seguramente me podrían pasar alguna nota, pero tampoco les aportaría gran cosa. Esas cosas nos pasan y a mí me toca a veces recibir a los familiares de las personas que fallecen en circunstancias a veces dramáticas, como recientemente me ocurrió con la señora asesinada y parece que objeto de agresiones sexuales en Costa Rica, y lo único que podemos hacer, intentamos hacer lo mejor posible, es prestar la asistencia consular de acuerdo con nuestras capacidades. Sí, no aconsejamos desde luego las gestiones subrogadas en esos países que usted ha citado. Y yo creo que la reacción de las autoridades consulares en este terreno ha sido intentar poner orden en un proceso en los que las actuaciones de cada individuo pues son muy libres, pero que se encuentran con las inevitables restricciones de tipo administrativo que cualquier administración consular tiene que aplicar. Y desde luego no aconsejamos este tipo de forma de procreación en esos lugares. Guillermo Navajas dice, ayer
el presidente Sánchez y usted mismo se entrevistaron con el jefe del equipo negociador de la Comisión Europea en el Brexit. Usted ha dicho que España no aprovechará esta situación para reivindicar Gibraltar. ¿En qué situación quedará el Peñón? ¿Qué le ha pedido España a la Unión Europea en relación con Gibraltar en el proceso de negociación? Bueno, primero, a la Unión Europea no le hemos pedido nada, porque no es parte de la historia. O sea, las negociaciones sobre Gibraltar son negociaciones entre el Reino Unido y España, y la Unión Europea no es parte de esta negociación. La Unión Europea negocia a través del señor Barnier las condiciones de salida del Reino Unido, y está dicho que para que el protocolo de salida o el acuerdo de retirada sea de aplicación también a Gibraltar, eso se hará en base a un acuerdo bilateral entre España y Gibraltar que estamos negociando. El tema de la soberanía o de la cosoberanía y el pretendido abandono de Gibraltar, etcétera, forma parte de unos planteamientos que no comparto, porque lo que estamos negociando no es la devolución de Gibraltar a la soberanía española o compartir esta soberanía, sino las condiciones en las que en el acuerdo de retirada ese acuerdo se va a poder aplicar al territorio de Gibraltar en cuestiones muy concretas que ayer pasamos en revista. Con el señor Barnier, que aunque insisto no es parte de esta negociación, la sigue con atención porque sabe que si no hay acuerdo en eso, tampoco va a haber acuerdo en el Brexit. Y es el primer interesado como negociador que es del Brexit de que consigamos un acuerdo. En eso estamos y creo que puedo ser optimista. No será por nosotros. Creo que estamos muy cerca de una solución. Para el acuerdo de retirada, supongo que la gente distingue el acuerdo de retirada del acuerdo definitivo. El acuerdo definitivo vendrá dentro de 2 años. El acuerdo de retirada es como cuando una pareja se separa y se reparten los muebles para hacer efectiva la separación, ¿no? Pero luego tienen que seguir discutiendo muchas cosas más. Para el acuerdo de retirada, el presidente del Gobierno le dijo ayer al señor Barnier, y creo que lo puedo repetir aquí, la voluntad española es que el acuerdo con Gibraltar no sea el último obstáculo en el camino, sino el primer step, el primer paso hacia el acuerdo. O sea, que no lleguemos al final estando de acuerdo en todos y nos falte Gibraltar, sino que el acuerdo sobre Gibraltar para la retirada, insisto, sea el primer paso hacia el acuerdo final en el Brexit. Teresa Orche, sobre aforados. ¿Cree usted que la reforma de la Constitución anunciada ayer por el presidente del Gobierno y que es objeto de una proposición de Ciudadanos que se debate hoy en el Congreso no debería excluir a los cargos públicos, pues son estos precisamente los más afectados por casos de corrupción? Me considero incompetente. Pues ya es raro. Doctores tienen la Iglesia y ministros tienen el Gobierno, que de esto saben mucho más que yo, y ya he aprendido poco a poco a no meterme donde no me llaman. Está aquí la señora ministra de Justicia. Espero que en las próximas semanas podamos contar con su intervención y nos lo explica ella, ¿no? Alberto Prieto, de OK Diario, dijo usted que España no liderará las sanciones contra el régimen de Venezuela y esto provocó decepción en la oposición democrática a Maduro. Hablaron incluso de traición. ¿Considera su gobierno que la Venezuela de Maduro es una democracia con la que negociar? ¿Reconoce el resultado de las pasadas elecciones presidenciales de mayo? También preguntan en relación con este mismo tema Leopoldo López y Miguel Otero del Nacional. Y Marcelo Moncayo dice, ¿beneficiará la política migratoria a quienes lleguen a España pidiendo asilo como miles de venezolanos hasta ahora? Bueno, lo de traidor ya me voy acostumbrando. Me lo dicen en distintos idiomas, ¿no? O sea, en Cataluña soy considerado un traidor, hasta ahora solamente por un bando, pero últimamente parece que por los dos, lo cual me complica un poco más la vida. ¿Traidor a qué? Vamos a ver, cuando me reúno con el ministro de Exteriores venezolano, la gente me critica, alguna gente, porque lo hago, pero entonces, a ver, ¿para qué sirven los ministros de Exteriores? Sino para hablarse entre sí, ¿no? E intentar encontrar solución a los problemas, ¿no? Contigo no me hablo. No entiendo muy bien por qué no puedo hablar con el ministro de Exteriores de Venezuela y en cambio sí lo puedo hacer, pongamos, por ejemplo, con una monarquía del Golfo, que también podría ser objeto de análisis desde el punto de vista de
de muchas de sus características políticas, ¿no? O sea, ¿por qué con China sí y con Venezuela no? O sea, uno habla con aquel con quien tiene desacuerdos, porque si estuviéramos de acuerdo no haría falta hablar. Y la diplomacia se ha inventado para encontrar soluciones dialogadas a los problemas. Pues naturalmente que vamos a seguir hablando con el régimen de Venezuela si eso sirve para desbloquear una situación que está bastante bloqueada. La posición de España con respecto a las últimas elecciones es la posición de la Unión Europea. No nos hemos desmarcado de ella, ni voy a estar repitiéndola todos los días. Pero si queremos jugar algún papel, no podemos decir que no hablamos con uno de los actores, ¿no? Otra cosa es lo que les digamos, claro, pero las exigencias de no diálogo no me parece que sea una contribución positiva a la resolución de un problema que está enquistado entre una oposición fuertemente dividida y un gobierno fuertemente anclado en sus posiciones, ¿no? Y con una crisis humanitaria que seguramente en este momento es ya la segunda crisis humanitaria más grande que ha vivido el mundo después de la de Siria. Bueno, no sé si Yemen ponerla la segunda o la tercera, pero estamos dando una crisis humanitaria pavorosa y vamos a hacer lo posible para contribuir a ayudar a los emigrantes, a la gente que sale de Venezuela masivamente, pero estamos hablando de 2,5 millones de personas al otro lado del Atlántico. O sea, podemos conceder asilo por razones humanitarias, y lo estamos haciendo, no sin poder dar abasto a las solicitudes, y el presidente del Gobierno también nos ha encargado, el ministro del Interior y a mí mismo, que nos repartimos las responsabilidades en esta área, de aumentar el número de visados por razones humanitarias a los emigrantes venezolanos, pero está fuera de cuestión que podamos trasladarlos de España a todos ellos. Fernando Jáuregui dice: ¿qué va a ocurrir con la marca España? ¿Se va a potenciar, reorientar o liquidar? José María Gálvez dice: usted ha sido más bien pausado a la hora de hacer cambios y sustituciones en el Ministerio y también ha confirmado a algunos de los cargos anteriores. Uno de los cambios todavía pendientes es el del Alto Comisionado de la marca España. Está prevista la sustitución de don Carlos Espinosa de los Monteros. ¿Puede adelantarnos el nombre del Alto Comisionado o de la Alta Comisionada de la marca España? Bueno, vamos a ver. Primero y antes que nada quiero agradecer el trabajo del señor Espinosa de los Monteros. Hecho en unas condiciones difíciles, sobre una organización colgada del limbo, porque el anterior gobierno creó Marca España, pero no le dotó ni de estructuras, ni de personal, ni de presupuesto, ni de sueldo para él. Ni siquiera para él. Sí, hay que reconocer que ha hecho una tarea benévola, pero no es normal que esto ocurra. Y también debo decir que las declaraciones que hizo o que se le atribuyeron y que provocaron una lógica preocupación, pues fueron desmentidas por él mismo, que me envió el texto concreto de su respuesta y donde no aparecía el titular que naturalmente me preocupó, y a mí el primero. Podemos discutir de la oportunidad de esas declaraciones y algunas, y podría no estar de acuerdo con algunos de sus puntos de vista, pero el titular concreto que le colocaron en primera página de un periódico no fue nunca pronunciado por el señor Espinosa de los Monteros. Y como eso nos pasa a todos los días, ¿cuántas veces me dicen a mí, usted ha dicho? Oiga, yo no he dicho eso. ¿Usted ha pedido la libertad de los presos políticos? Oiga, yo no he pedido la libertad de los presos políticos, pero eso creo que las cosas hay que ponerlas en su sitio. Dicho esto, Marca España no puede continuar como está. Tiene que ser un instrumento dotado de recursos, dotado de capacidades, dotado de personal, con una orientación hoy seguramente distinta de aquella que la generó cuando el señor Espinosa de los Monteros tomó el puesto en unas condiciones atípicas que una administración no debería aceptar. Hoy probablemente incluso el nombre a lo mejor hay que pensar si no encontramos otro mejor, pero de lo que se trata es de coadyuvar a esa tarea que antes he dicho, de presentar a España como lo que es, como un país democrático, full democracy. Es que estamos entre los 20 países del mundo considerados como una full democracy por todos los rankings. A mí me desespera cuando oigo eso de que la España es franquista, patatín y patatán, ¿no?
Sí, vamos a potenciar y a reformar Marca España, y eso implicará, y el señor Espinosa de los Monteros ha dado todo tipo de facilidades para ayudar a este cambio y a su reemplazo por otra persona cuyo nombre no lo sé, pero si lo supiera no se lo diría. Qué decepción. Miguel Ángel Aguilar, de la Asociación de Periodistas Europeos, le pregunta qué reflejan las actividades de la justicia belga y alemana, las actitudes de la justicia belga y alemana que rechazan las peticiones de extradición solicitadas por España. ¿Por qué la desconfianza, en su opinión? Yo no pondría en el mismo nivel a las justicias belga y alemana. Como dice Javier, me pierde la lógica y a veces el derecho no aparece como una ciencia exacta, ¿no? Bueno, en el caso de Alemania, el tribunal considera que no hubo violencia en grado suficiente para justificar el delito que se le atribuye, que no existe, según ellos, un doble encausamiento. Es la opinión de los jueces alemanes, que el gobierno pues acepta, puede discrepar, pero acepta y respeta como cualquier otra decisión judicial. En el caso de Bélgica siempre ha habido problemas. Quiero recordar que Bélgica se ha negado, sus tribunales belgas se han negado a la extradición de una etarra acusada de delitos de sangre, del asesinato de oficiales del ejército español, que sigue regentando tranquilamente un restaurante en una ciudad flamenca, sin que las demandas de extradición de la justicia española hayan prosperado, porque el juez belga en cuestión consideró que no se daban las circunstancias que garantizasen un juicio justo para esa persona acusada de asesinatos. Bueno, con estos antecedentes, pues probablemente la justicia belga tiene, con respecto al funcionamiento de la justicia española, una visión distinta de su realidad. Pero, una vez más, eso no quiere decir que no respetemos las decisiones que toman los tribunales. Jordi Benítez dice, ¿no cree usted... Aunque estemos en desacuerdo. ¿No cree usted que el Gobierno de España debería mostrar, en relación con Cataluña, una mayor fortaleza o liderazgo moral, teniendo en cuenta que Cataluña se ha desarrollado precisamente gracias a España desde el siglo XVIII? Luis Ayllón, de Diplomacy in Spain, ¿cuándo va a presentar el Gobierno el recurso contra la reapertura de las llamadas embajadas catalanas? Este juego mímico es porque estoy preguntando cuándo a mis colaboradores. En los próximos días. No, pero eso no es una excusa. En los próximos días no es una respuesta muy precisa, Javier, ya lo sé, pero a veces hay que recurrir. Pero no es más que un puro problema de procedimiento. La decisión está tomada y los servicios jurídicos están trabajando para hacerlo bien, porque consideramos que la Generalitat de Cataluña no ha cumplido con los procedimientos legales en vigor y no tenemos más remedio que hacerlo así. La otra pregunta nos llevaría a una larga disquisición sobre las raíces del bienestar o de la prosperidad económica catalana, desde el decreto de la nueva planta hasta ahora. Hay aquí ministras más autorizadas que yo para hablar de este tema. Me paso el día diciendo que yo no soy el ministro de Asuntos Catalanes, pero en cierta manera sí, por lo que he explicado antes, porque España es un país que tiene una amenaza muy grave, que es ni más ni menos que la pérdida de su integridad territorial. A ver si nos enteramos. Estamos pensando de un país que corre el riesgo de verse amputado de un 20% de su PIB. O sea, eso no es una broma. Y eso tiene una dimensión exterior. Y esa dimensión exterior es la que yo, como ministro de Asuntos Exteriores, trato de hacer frente, intentando que las instituciones y la inteligencia y las universidades y los medios de comunicación entiendan qué le pasa a este país. Y este gobierno está embarcado en un proceso de bajar una insoportable tensión y hace todo lo que puede para volver a una vía de diálogo político. Pero este gobierno no puede hacer las cosas que le corresponden a otro poder del Estado. Lo que está en nuestras manos, la ministra de Administraciones Públicas y de Justicia, que están aquí acompañándome,
son más protagonistas que yo de esta tarea de distensión, de diálogo dentro del marco constitucional. Miren, es un poco desesperante, porque cuando me entrevisté con el secretario general del Consejo de Europa, que insisto, no es un señor que pasaba por allí, es que es el responsable de vigilar el respeto a los derechos humanos en Europa, y sale diciendo lo que dice públicamente, oiga, fuera de la Constitución no hay ninguna solución para los problemas políticos españoles, porque fuera de la Constitución no es más que el caos. Lo dice él, no lo digo yo. Y España es un país que tiene un Estado de Derecho consolidado y un sistema judicial independiente. No lo dice él, lo digo yo. Bueno, a mí me gusta oír decírselo y procuro que lo diga, pero lo dice él. Y cuando me dicen que la Comisión de Venecia ha apoyado el referéndum del 1 de octubre, el pseudo-referéndum del 1 de octubre, todos los catalanes están convencidos porque les han dicho que la Comisión de Venecia pues había dicho que pues me entregó una carta de la Comisión de Venecia al señor Carles Puigdemont, donde le dice que si quiere usted la cooperación de esta comisión con su referéndum, primero tiene que conseguir un acuerdo con las autoridades españolas. Primero consiga usted un acuerdo con las autoridades españolas. Y esta comisión, cuyo nombre oficial es Comisión para la Democracia a través de la Ley, ha dicho siempre y le recuerda que cualquier referendo tiene que ser llevado a cabo en cumplimiento de la Constitución y de la legislación aplicable en su país. Toma ya. Toma ya. Pero ¿cuántos periódicos españoles han publicado esta carta? En Cataluña, por supuesto, ninguno. Pero es que el presidente de la Comisión de Venecia, que dice que, oiga, yo soy presidente de una comisión que se llama Comisión para la Democracia a través de la Ley, le ha repetido varias veces que su referéndum tiene que ser llevado a la práctica de acuerdo con la Constitución y con la legislación aplicable en su país. Vaya usted buscando el acuerdo con su gobierno. Bueno, pues esta es la tarea que me toca hacer a mí, conseguir esta clase de posicionamientos y cuando existen sacarlos a la luz. La posición del gobierno no es ni dura ni blanda. La posición del gobierno es vamos a hablar para resolver los problemas reales y vamos a hablar para disolver los problemas imaginarios, porque los problemas imaginarios no se pueden resolver, pero hay que explicar que no son tales problemas. Señor ministro, ¿es posible algún tipo de referéndum de autodeterminación para Cataluña? Tengo que referirme a lo que ha dicho el presidente del Gobierno y la ministra un referéndum de autodeterminación. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Un referéndum de secesión no está amparado ni por la legislación española, ni por la legislación europea, ni por el derecho internacional. Ayer decía el señor Junqueras que por qué no se hace un referéndum de autodeterminación para resolver el problema como se ha hecho en todo el mundo civilizado. Y yo pregunto, pero ¿desde qué? ¿Cómo entiende el señor Junqueras? ¿Pero en qué? ¿Dónde se ha hecho? Solo hay un caso, solo hay una excepción, que es el caso de Escocia. En el resto del mundo civilizado estas cosas no se hacen, ni siquiera en Canadá, que no fue ninguna clase de referéndum pactado y acordado, ni siquiera en Canadá, e incluso en el caso de Escocia. ¿Pero dónde está dicho que es un derecho? Fue una decisión del señor Cameron, que no pasará a la historia como el mejor primer ministro británico, porque se jugó el país al póker un par de veces, y ahora le pide el gobierno escocés que quiera hacer otro referéndum, y la actual primera ministra dice que no, que utilizando el lenguaje pujoliano le dice, ahora no toca. Oiga, pues si tiene usted que pedir permiso para hacer algo, es que no tiene derecho a hacerlo, porque si tuviera derecho no tendría que pedir permiso. Y si pide permiso y se lo deniegan, es que aquello pasó porque un gobernante creyó que le convenía hacerlo. Y no había nada en la Constitución, bueno, ni siquiera tienen Constitución, pero lo que sea, que se lo prohibiera. Y ahora el actual gobernante dice que no le conviene y dice que no. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está eso de en todo el mundo civilizado?
O sea, Venecia pide hacer un referéndum de autodeterminación y el Tribunal Constitucional italiano le dice no, la Constitución lo prohíbe. Baviera lo plantea y le dicen no. En Estados Unidos 2 estados lo han pedido y le han dicho no. ¿Dónde está todo el mundo civilizado? A ver si nos enteramos de una vez. Pero, en fin, la razón no es solo jurídica. Hay razones de orden político en las que no quiero entrar porque tampoco me corresponde más que a título personal, pero no funcional. Pero, desde luego, hay que hacer un esfuerzo pedagógico incesante para que la gente sepa cómo son las cosas de verdad. Pero, señor Junqueras, ¿de dónde saca usted que en todo el mundo civilizado estas cosas se resuelvan organizando referéndums? Antonio Rodríguez le pregunta si hay tiempo para cambiar el voto rogado antes de las elecciones de mayo. ¿La idea es volver a la situación anterior o habría novedades? Estamos haciendo todo lo posible para cambiar esta legislación. El presidente del Gobierno me lo ha encargado. Hoy mismo me reúno con la subcomisión que trata el tema. Sería muy bueno tener un acuerdo con el Partido Popular porque se trata de una modificación de la ley orgánica del régimen electoral. Y eso siempre se ha hecho de acuerdo entre los dos grandes partidos, y aunque sea un tema tangencial, es importante. El voto rogado no fue una buena idea. Antes del voto rogado votaba el 35% de los españoles en el extranjero, hoy votan el 5%. Hoy votan el 5%. Y no es lo mismo ejercer el voto rogado cuando vives en Florencia, como yo he hecho, con un cartero que te llega a la puerta de casa, a cuando vives en un pueblo de La Pampa, donde eso de los servicios postales pues es una cosa muy europea, pero no tan extendida por el mundo. Hay que cambiar este sistema si queremos que los españoles en el extranjero puedan ejercer su derecho de ciudadanía. Espero que todos los partidos políticos lo entiendan. Habrá que poner precauciones, por supuesto, para evitar toda clase de fraudes, abusos o lo que ustedes quieran, pero tener, como les digo, ese número de españoles en el exterior y que solo vote el 5%, me parece que no es una timbre de calidad en esta democracia. Carolina Jiménez, de Europa Press, ya estamos terminando, le pregunta si va a España a reconocer el Estado palestino y a firmar el Tratado de Prohibición Nuclear, en línea, dice ella, con las palabras de Pablo Iglesias tras reunirse con el presidente Sánchez. Bueno, si el gobierno español, este gobierno español, reconoce el Estado palestino, no será porque se lo haya pedido Podemos. El tema está sobre la mesa y de eso Javier sabe un montón, mucho más que yo, y será llamado a capítulo para... Es evidente que la situación en Palestina no puede continuar, por eso lo llevamos diciendo tanto tiempo, ¿verdad? Yo estuve en Gaza después de los bombardeos del 2007, de hace 10 años, y ya me parecía el sumum de lo aceptable. Desde entonces la tragedia ha continuado, los europeos siguen diciendo que defienden la solución de los dos estados. En el último Consejo de Asuntos Exteriores, les pregunté a mis colegas que levanten el dedo los que todavía creen en la solución de los dos estados. Suecia lo ha reconocido, el gobierno español creo que tiene que abrir un proceso intenso con nuestros colegas europeos sobre este tema, fijar unos plazos para que se lleguen a tomar decisiones. Y en el caso de que la Unión Europea no sea capaz de tomar una decisión conjunta, pues que cada uno asuma su responsabilidad. Pero antes del encuentro del presidente de Gobierno con el señor Pablo Iglesias, este tema ha sido objeto de intensas conversaciones entre el presidente del Gobierno y su ministro de Exteriores y de este con los actores involucrados en el tema. Es una decisión trascendental que hay que medir en sus consecuencias y sus efectos, pero está siendo analizada. Don José Aljaro, consejero delegado de Abertis, que hace posible este Foro España Internacional, va a despedir el acto. Muchas gracias, ministro. Ministro, ministras, embajadores, amigos, yo creo que ha sido un placer escuchar en directo al ministro Borrell en su explicación de las grandes líneas maestras del Ministerio, así como su visión de los temas más relevantes de la política internacional española. Creo que el Ministerio lleva un papel fundamental y que hay que seguir desarrollándolo y que apreciamos muchísimo todas las compañías como Abertis, que estamos presentes a nivel internacional y a la cual
tanto al Ministerio como a sus embajadas y consulados, reclamamos una ayuda de forma recurrente y nos prestan un apoyo que es muy valorado por todos. En Abertis sabemos muy bien, ¿no?, y recibimos bastante a menudo este apoyo, y yo destacaría en 3 aspectos fundamentales. El primero es en todos los conflictos que a veces surgen en nuestros negocios a nivel internacional, que contamos con este apoyo. Segundo, es en todo lo que es necesidad de abrir nuevos mercados y entrar en nuevos países. Y en tercer lugar, pues para todos los expatriados españoles que tenemos y las visitas que realizamos a estos países, cuando visitamos ese pequeño trocito de España, como son las embajadas, que nos reciben con un gran cariño y que nos dan pues ánimos, ¿no?, para seguir en este desarrollo internacional. Y no quería perder la ocasión de agradecer al Ministerio y al Ministro el apoyo que nos presta Abertis en todo lo que es el desarrollo del arte español fuera de las fronteras españolas, y prueba de ello es una exposición que tenemos el día 1 de octubre con el apoyo del Ministerio en el Gran Palais de París, de Miró. Entonces, agradecemos esta colaboración. Y, por último, también en todo lo que es la responsabilidad social corporativa, donde la semana que viene hacemos una presentación conjunta, Ministerio, Abertis y UNICEF, de un programa que se llama Rights of Way, que va destinado fundamentalmente pues, a reducir el número de mortalidad infantil en accidente de tráfico. Con esto quiero agradecer la asistencia de todos los presentes y les deseo un magnífico día. Gracias a todos.